La pedagogía del alma en modo virtual. Mi colegio del alma. Buenas tardes, chicos y chicas de grado séptimo. Estamos hoy en su salón, en el salón de grado séptimo en el Colegio del Alma, grabando la clase que toca o mira o analiza el proceso de reproducción en el ser humano. Ya dejamos atrás todo lo que tenía que ver con mitosis, ya dejamos atrás todo lo que tenía que ver con meiosis, ya dejamos atrás todo lo que tenía que ver con partenogénesis, fragmentación, esporulación, bueno, todos esos tipos de reproducción que hacen parte de del otro grupo de animales y del grupo de las plantas al cual nosotros hacemos parte. Pero hoy vamos a empezar con lo de nosotros, puntualmente con la reproducción en el ser humano. El proceso de reproducción en el ser humano es la única función que cumplen los seres humanos que no es vital. No es vital para el organismo, pero sí es vital para la especie. ¿Eso qué significa? Significa que yo no voy a morir si paso los 70, 80 años de mi vida sin reproducirme. Si yo dejo de respirar, muero. Si yo dejo de consumir nutrientes, muero. Si mi corazón deja de funcionar, muero. Pero si mis aparatos reproductores no funcionan, no muero. Como organismo no dejo de existir, pero como especie sí deja de existir. ¿Eso qué significa? Voy a poner un escenario hipotético. Digamos que aparece, ahora que estamos pues en este asunto de las pandemias, digamos que aparece una enfermedad que mata única y exclusivamente a los gatos, no mata a las gatas, es decir, mata solo a los machos de los gatos, solo quedan las hembras. ¿Será que esa especie sobrevive o no sobrevive? La especie no va a sobrevivir. ¿Y por qué no va a sobrevivir? Porque una vez que mueran todos los organismos del género masculino, por ser de reproducción sexual, pues obviamente los del sexo femenino no van a poder continuar con la especie. Entonces eso significa que el proceso de reproducción sea un proceso vital para la especie, pero no vital para el organismo. Es decir, yo no dejo de existir si no me reproduzco, pero sí estoy perjudicando a la especie al no hacerlo. Resulta que en los seres humanos la reproducción no solamente se limita a lo biológico, es decir, no solamente se limita al acto sexual o al acto reproductivo como tal. En los seres humanos existen otra serie de componentes. Esos otros componentes, esas otras dimensiones del proceso reproductivo son lo que enriquecen las relaciones sociales en las cuales nosotros nos encontramos. Entonces, por ejemplo, las relaciones de pareja, el noviazgo, el coqueteo, después el matrimonio, el formar una familia, el hacer parte de una comunidad, el hacer parte de un país, todo eso está relacionado de una u otra forma con los aspectos reproductivos. Usted me dirá en este momento, ustedes dirán, venga, pero ¿cómo así, profe? El proceso reproductivo tiene que ver con mi nacionalidad, claro, porque tú eres fruto de unos papás que tienen una nacionalidad y cuando naces tienes esa nacionalidad también. Entonces todos estos componentes que hacen parte del proceso reproductivo hacen que el proceso como tal sea mucho más rico que en los demás organismos vivos. Una flor produce polen, la abeja transporta ese polen hacia otra flor y la plantica quedó polinizada. Voy a utilizar una palabra que no es correcta, pero es para que me lo entiendan. La plantica quedó embarazada. Ya, eso fue todo. De ahí va a salir un fruto y ese fruto va a tener esas semillas y unas semillas van a producir organismos nuevos. Punto. Hasta ahí se limita la reproducción. Nosotros no. Nosotros como organismos mucho más evolucionados tenemos que ir, hablar con la persona, darle detallitos, el romance, la cosita, después mirar a ver si el papá deja, si la mamá está de acuerdo. Bueno, todas esas cosas que hacen tan enriquecedora el proceso de reproducción. Bueno, ahora para mirar pues en apartado como tal los procesos biológicos. El ser humano presenta dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, porque yo he escuchado muchas veces, es que el ser humano tiene los dos sexos y piensan que con eso ya quedó todo claro. Ojo que eso no es correcto. Una lombriz tiene los dos sexos.
pero no tiene dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso? Dimorfismo sexual significa que hay un macho y una hembra separados. Separados. Es decir, hay un hombre y hay una mujer. Eso significa dimorfismo sexual. Entonces yo no puedo decir que un organismo tiene sexos macho y hembra y entonces ya por eso quedó claro de que la reproducción es sexual. No. Los organismos pueden tener macho y hembra sin tener dimorfismo sexual. Les voy a dar un ejemplo que me gusta mucho hablar de eso porque existen muchos mitos alrededor. Hay un animal que se llama la babosa marina. Resulta que dentro del océano también hay babosas. No son tan asquientas, si lo podemos decir, como las babosas que nosotros vemos en los prados, que vemos por ahí en el suelo. Hasta son de unos colores muy bonitos, amarillas, rosadas, moradas, son de unos colores muy bonitos. Esos colores, ellas tienen esos colores no porque quieran chicanear delante de los demás animales en el océano. Ellas tienen esos colores porque avisan que son venenosas y que consumirlas pues puede provocarle la muerte al animal que se las coma. Resulta que las babosas, cuando van por el océano, la babosa viene nadando por acá y otra babosa viene nadando por acá y se encuentran. Resulta que cuando esas dos babosas se encuentran, inmediatamente empiezan a luchar. Y entonces se retuercen una con la otra y luchan y luchan y luchan. Y cuando terminó la lucha, la que ganó es el macho. Y entonces saca el pene y insemina a la otra que se volvió la hembra. Imagínese pues, donde en el ser humano no existiera el dimorfismo sexual, ¿cómo sería eso? Usted yendo por la calle y se encuentra con una muchacha y empiezan a pelear y ella le gana a usted. Imagínese pues. Entonces, tengan presente eso. El dimorfismo sexual es cuando claramente yo puedo identificar un macho y claramente puedo identificar una hembra. Desde el punto de vista de la anatomía, entonces el macho tiene unas estructuras, tiene unos componentes, tiene unas partes. Desde el punto de vista de la hembra, pues también tenemos unas características anatómicas propias de ella. Tanto el macho como la hembra tienen órganos externos, que los llamamos genitales, tienen órganos internos y tienen unas glándulas anexas. Lo mismo tiene la mujer. Cada uno de estos órganos, cada una de estas estructuras está perfectamente diseñada para cumplir su función. Entonces, rápidamente vamos a mencionar la anatomía sexual del macho. Entonces, órganos externos. Dentro de los órganos externos tenemos el pene. El pene está dividido en unas zonas, tiene unas zonas claramente identificadas y tiene una estructura claramente identificada que la entraré a explicar en detalle más adelante y en las presentaciones de PowerPoint que les envíe. Tenemos el escroto, que es la bolsita donde están guardados los testículos. Esos vendrían a ser nuestros órganos genitales externos, a grandes rasgos. Órganos genitales externos, entonces los testículos. Ojo, ojo, una cosa es el escroto y otra cosa son los testículos. El escroto es la bolsita solamente, la telita que se encarga de guardar, de proteger a los testículos. Y el órgano interno es el testículo, cuya función es producir espermatozoides. Dentro de los órganos internos, entonces, tenemos, como ya lo dije, los testículos para nosotros, para el hombre. Tenemos la próstata, que es una glándula muy importante y que desafortunadamente pone problema por allá después de los 50 años. A los hombres nos empieza a poner problema la próstata y tenemos que tener cuidado con ella porque si no podemos terminar muertos por culpa de un cáncer. Y unas glándulas anexas que son unas estructuras encargadas de producir sustancias químicas necesarias para el funcionamiento del aparato reproductor. Dentro de estas glándulas anexas tenemos la prostática, las seminales, tenemos las glándulas vulvuretrales, solo pues por mencionar algunas de ellas, que producen unos líquidos que al mezclarse se convierten en el esperma o en el semen. Lo que nosotros llamamos semen es el líquido que sale durante el acto sexual, durante la eyaculación, es sencillamente una mezcla de diferentes sustancias químicas que están producidas en estas glándulas anexas. ¿Para qué se hace esa mezcla? Para proteger esa preciosa carga que va dentro del semen que se llama espermatozoides y que son las células que como tal
permiten la reproducción de los organismos, en este caso, la reproducción de nosotros los seres humanos. Entonces, repito, tenemos órganos externos llamados genitales, tenemos órganos internos y tenemos unas glándulas anexas que ayudan a que todo esto trabaje en conjunto. Desde el punto de vista de la anatomía sexual en la hembra, entonces también tenemos unos órganos externos. En la mujer, los órganos sexuales externos o genitales serían la vulva, que es el conjunto completo de los órganos como tal externos. Ojo, porque mucha gente dice, genital externo de la mujer, la vagina. No, la vagina no es externo. La vagina es la estructura que permite la recolección del esperma y clasifica como genital interno. El orificio vaginal sí es externo. La vulva es la estructura como tal. ¿Qué compone la vulva? El clítoris, los labios mayores y los labios menores. Eso en cuanto a los órganos genitales externos. Ojo, no mencioné los senos. ¿Por qué no los mencioné? Porque los órganos, dentro de los órganos externos, los senos no están clasificados ahí. Lo que pasa es que nosotros, culturalmente, socialmente, relacionamos los senos en la mujer como un órgano sexual y resulta que no son órganos sexuales, son glándulas anexas. En cuanto a los órganos internos, la mujer tiene gran riqueza de órganos internos. ¿Por qué debe tener gran riqueza de órganos internos? Porque a ella le corresponde la difícil función de mantener durante 9 meses, si el embarazo es normal, al bebé en su interior. Entonces, dentro de los órganos internos tenemos, ahora sí, como les dije ahora, la vagina, tenemos el conducto vaginal como tal, el cuello del útero, tenemos el útero, tenemos las trompas de Falopio y tenemos los ovarios. En los ovarios se producen las células reproductivas llamadas óvulos, que son las que a la larga, cuando se unen con el espermatozoide, en un proceso conocido como fecundación, le permiten dar vida a un nuevo ser. En cuanto a las glándulas anexas, tenemos las glándulas mamarias y las glándulas vestibulares, que son unas glándulas especiales ubicadas en el interior del cuerpo de la mujer, exactamente alrededor del cuello del útero, en el canal vaginal y ya pues en la parte que conecta la vagina con el útero. Eso vuelvo y les explico en las presentaciones PowerPoint y en unos videos que les voy a pedir que miren. Se van a detallar precisamente estas zonas, porque es que así en el aire me queda muy difícil decirles dónde está, pero son unas glandulitas que están regadas por ciertas estructuras de la mujer y que producen unos líquidos que también favorecen el acto sexual. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se va a tener el acto sexual, cuando se va a tener la relación sexual como tal, tanto el pene como la vagina deben estar en óptimas condiciones para que no se dañen ni los espermatozoides ni los óvulos y el hijo que nazca pues tenga las mejores condiciones de vida para poder desarrollarse. Entonces, repito, los seres humanos tienen dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual significa que los dos sexos están separados. Ambos organismos, tanto el macho como la hembra, tienen una anatomía sexual relacionada. Dentro de esa anatomía están los órganos externos, los internos y las glándulas anexas que le permiten a cada uno de ellos cumplir su función reproductiva. Este tema, muchachos, es muy extenso. Este tema tiene muchos detallitos que son muy importantes, pero más allá de todo esto, este tema lo debemos trabajar con mucho cuidado porque de él depende nuestro desarrollo físico y nuestro desarrollo mental de ahora en adelante. Sobre los aspectos de la reproducción sexual vamos a hablar mucho, sobre las enfermedades de transmisión sexual vamos a hablar mucho. Ustedes dentro de las actividades que van a realizar van a tener que hacer unos folletos de reproducción sexual, van a tener que hacer unos folletos de enfermedades de transmisión sexual y van a tener que hacer unas entrevistas sobre lo que tiene que ver con el conocimiento de la reproducción. ¿Por qué? Porque a veces creemos que los adultos se las saben todas y resulta que los adultos están igual o peor informados que nosotros. Entonces, cuando ya les mande la presentación PowerPoint, cuando ya les mande el resto de la información, estaremos complementando todo esto y les estaré diciendo cuáles son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para poder concluir con este tema. Los extraño mucho, espero verlos pronto y desde aquí, desde el Colegio del Alma, les deseamos una feliz tarde.
La pedagogía del alma en modo virtual. Mi Colegio del Alma.